¿Ha oído hablar usted acerca de la historia de la Biblia? ¿Cómo nació? ¿Quiénes la escribieron? ¿Con qué rigurosidad se escribió todo aquello que hoy tenemos y que nos podemos acercar con ella sabiendo que es la absoluta palabra de Dios? El Salmo 119 nos adentra en esta maravillosa experiencia para que conozcamos estas verdades profundas acerca de la palabra de Dios. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque no solamente oyen, sino difunden este espacio. Qué bueno saber que nos escriben de muchos países y lugares del mundo donde este devocional está haciendo bendición para sus vidas. A todos ustedes, decirles que seguimos con la motivación en alta de seguir creciendo y avanzando en ese propósito. Hoy sigamos con nuestro párrafo. Estamos en la última semana y entramos a este párrafo encabezado por la letra R y la palabra Sadi, la pureza y la verdad de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 desde el verso 137 al 138. Justo eres tú, Jehová, recto en tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Si hay algo que trato de decirle una y otra vez a los cristianos, cuando habla de cómo es la palabra y los juicios del Señor, son rectos y son justos. Si hay algo que me da mi tranquilidad pensando, por ejemplo, en el juicio final, es que nadie, absolutamente nadie, puede pensar que de pronto a veces por asuntos de ser o no ser con una persona conocida, con influencia, o que de pronto lo que hizo nadie lo vio. No, déjeme decirle que en el reino de los cielos van a haber muchas sorpresas. Sobre todo porque nosotros vivimos en un mundo donde estamos enseñados a vivir de las apariencias. Vivimos en un mundo donde existen las roscas, las preferencias. Entonces los que están encargados a veces de gobernar, de dirigir, de dar premios y reconocimientos, no lo hacen honradamente, sino que lo hacen por complacer a algunas personas. A veces no tienen en cuenta elementos importantes, desconocen ciertas realidades. En cambio, déjeme decirle algo. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, de algo debe estar absolutamente seguro. Primero, que Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Segundo, que Dios es completamente imparcial. La Biblia dice que cada uno va a recibir según sus obras. La Biblia dice que cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo o dejó de hacer. Por eso es que cuando la Biblia habla de los juicios de Dios, dice que los juicios de Dios son justos. Nadie en el cielo va a recibir más ni menos de lo que realmente merece. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios juez justo. Y eso es lo que dicen estos versículos. Justo eres, oh Señor, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. ¿Por qué? Porque Dios juzga de acuerdo a su palabra. Por eso es que Él nos dio mandamientos. Y los mandamientos no son para que uno, sí, lo voy a pensar. Cuando una persona ve que la ley dice, no robarás, si no vas a ir a la cárcel, eso es un mandamiento. Las personas mirarán. Si alguien no quiere cumplir ese mandamiento y roba, pues está sujeto ¿a qué? A ir a una cárcel y a pagar una condena porque simplemente no cumplió un mandamiento. A veces la gente cree que porque es la palabra de Dios, entonces yo la obedezco si quiero, yo la obedezco si me parece bien, y resulta que no es así. La Biblia, cuando habla de su palabra, dice que son testimonios rectos y fieles y que hay que guardarlos, hay que ponerlos por obra.
Entonces, yo espero que la serie del Salmo 119 que venimos desarrollando durante varias semanas desarrolle cada día en ustedes como la sensibilidad, la responsabilidad que nosotros tenemos frente a la palabra de Dios. Porque es que este no es un libro para ponerlo en una mesita de noche, este no es un libro para tenerlo guardado, este es la palabra de Dios que Él nos dio para nuestro diario vivir y en el que encontramos cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, qué le gusta y qué no le gusta a Dios, qué cosas debo hacer y qué cosas debo dejar de hacer o evitar. ¿Está claro, mi querida familia? Así que es muy importante esto que nos dice el Salmo. Pasemos a los versículos 139 y 140. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Póngale cuidado a esto, a esta expresión. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Otra vez, hay gente que dice, pero es que la letra puede con todo. Hablando de que la Biblia, quién sabe cuántas cosas dice que uno no les debe poner cuidado porque quién sabe quién la escribió. No es así. Yo les he repetido y lo voy a volver a hacer hoy, las veces que sea necesario lo voy a hacer, a repetirles lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El mismo Jesús utilizó una aseveración que en estos días hablamos de ella en uno de los versículos que estudiamos, donde decíamos que ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse de lo que aquí está escrito. O sea, uno tiene que ver en toda la palabra de Dios la rigurosidad, el propósito y el plan de Dios. No hay un versículo de la Biblia que sobre. Y por eso aquí dice, sumamente pura es tu palabra, y por eso la ama tu siervo. En el original, probadas, refinadas, purificadas como el oro en el horno, absolutamente perfecta, sin escoria de vanidad y fiabilidad, son cada uno de los versículos que encontramos en la Biblia. En la palabra de Dios no hay mezcla de error o pecado. Es pura en todo el sentido, en su lenguaje, en su espíritu, en su influencia, en su mayor grado, es muy pura. Para las escrituras hebreas, la calidad del texto fue preservado por las prácticas diligentes de los escribas profesionales. De acuerdo con investigadores, ellos practicaban lo siguiente para prepararse y copiar los manuscritos. Primero, el pergamino era hecho únicamente de piel de animales limpios. Debía ser preparado por un judío únicamente, y las pieles eran unidas por cuerdas tomadas de animales limpios. Cada columna no debía tener menos de 46 o más de 60 líneas. Toda copia debe ser alineada primero antes de que se comience a escribir. La tinta no debía ser de ningún color, solo negro. Debía ser preparada de acuerdo con la receta especial. Ninguna palabra y ninguna letra podía ser escrita de memoria. El escriba debía tener una copia auténtica ante él y él debía leer y pronunciar en voz alta cada palabra antes de escribirla. Él debía de limpiar su pluma de manera reverente en cada ocasión antes de escribir la palabra Dios o Elohim. Y debía lavar todo su cuerpo antes de escribir las palabras utilizadas en el lugar de Jehová, para no contaminar el nombre del Señor. Se daban unas reglas estrictas en cuanto a la forma de las letras, los espacios entre las letras, las palabras, las secciones, el uso de la pluma, el color del pergamino y mucho más. Toda la revisión del rollo debía ser hecha dentro de los 30 días después de que la obra había sido terminada. De otra manera era inservible. Un error en una hoja condenaba toda la hoja. Si 3 errores se hallaban en una sección más amplia, todo el manuscrito debía repetirse. Cada palabra y cada letra era contada, y si se omitía una letra o se insertaba una letra de más,
o si una letra se tocaba con la otra, el manuscrito era condenado y destruido. Póngale atención. La evidencia de los manuscritos en cuanto a la precisión del texto hebreo está establecida, porque la historia dice que hasta el año 1947 el manuscrito hebreo más antiguo databa alrededor del año 900. Pero acuérdese que en 1947 el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto se estimaban entre los años 150 a 200 a.C. Y al comparar los manuscritos, mire, casi 1000 años de distancia, solo se notó unas pequeñas diferencias notables. Y esto comprobó que las prácticas diligentes de los escribas profesionales habían preservado de manera acertada el texto de las escrituras hebreas. ¿De qué nos habla todo esto, mi querida familia? Mire, la precisión, la exactitud y la pureza de la palabra de Dios. Aquí no hay nada de lo que debamos dudar. La rigurosidad con que se escribió la Biblia y sobre todo el espíritu que hay en ella. O sea que yo quiero decirle a todos ustedes que han hecho parte de la serie del Salmo 119. Yo creo que tenemos que reconciliarnos con la palabra de Dios. Usted tiene que hacer algo en su casa en el que usted pueda hablar con toda su familia y decirle: vamos a hacer un cambio de actitud frente a la palabra del Señor. Este libro ha estado por siempre en esta casa, pero ha estado cerrado, ha estado olvidado, ha estado tal vez ignorado y menospreciado. Pero no más, porque este libro debe ser leído, atendido, estudiado, amado y sobre todo obedecido por cada miembro de la familia. Muchos cristianos nos quejamos porque Dios no nos bendice, porque no nos va bien en la vida, porque no tenemos mejores cosas. Pero si usted examina cada versículo del Salmo 119, nos habla de la importancia de amar la palabra de Dios, porque realmente ella es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios fue escrita por hombres, sí, pero por hombres inspirados. Hombres que precisamente fueron testigos de todo lo que vivieron y de la mano de Dios, siendo ellos testigos, escribieron lo que habían visto y oído. Eso es, porque realmente la palabra de Dios no es otra cosa sino un testimonio fiel de los que algún día también caminaron con Dios. Así que nos compromete. Yo creo que nosotros delante nuestro tenemos un gran, pero gran compromiso, mi querida familia. Y el compromiso es amar esta palabra de Dios y darle la seriedad y el respeto que ella merece en nuestras vidas. Por eso nosotros cada mañana tenemos el ejercicio, siempre que termina el devocional, de acercarnos a la agenda. En la agenda leemos un texto del día y luego respondemos unas preguntas. ¿Y por qué hacemos ese ejercicio todos los días? Porque amamos la palabra de Dios, porque al meditar en ella somos edificados y enseñados, y porque ella realmente se convierte en nuestro alimento espiritual. Vamos a hacer nuestro ejercicio del día de hoy. Hoy es el día 72 en su agenda. Y el pasaje que usted va a leer el día de hoy es la maravillosa historia que aparece en Génesis 37 del 1 al 19, que nos va a contar la fascinante historia de José, su vida, cómo comenzó la vida de José, sus sueños, los problemas familiares que hubo con los sueños que él tuvo y sus hermanos que lo odiaban y lo envidiaban. Por favor, no solamente lea esta maravillosa historia, tiene las preguntas y ya sabe que el fin de semana le mandaremos las respuestas para que usted pueda revisarlas. Disponga su corazón y vamos a hacer una oración para comenzar el día de hoy. Padre, no queremos comenzar este día sin pedir tu bendición. Nada somos sin ti y sin ti nada podemos hacer. Y por eso este día, antes de comenzarlo, queremos colocarlo en tus manos. Señor, yo sé que si tú vas delante de nosotros, si tú nos guías, si este día tu palabra nos hace más sabios e entendidos, entonces nuestro día será diferente a todos, porque podremos contar con tu presencia, con tu sabiduría y con todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros.
Gracias por todo lo que vamos a hacer a lo largo del día, por guardar nuestra salida y nuestra entrada, por llenarnos del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición no solamente sobre nosotros, sino sobre todos los que oyen este tiempo devocional. Que la bendición de Dios repose sobre ustedes y que este sea un día de bendición para todos, en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.